Seguimos en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350 del dial, compartiendo con ustedes mucha información y el detalle de lo que sucede en el país y en el mundo. Tenemos una comunicación telefónica con el economista y candidato a diputado nacional de Política Obrera por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Fabián López te saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Bueno, para empezar, Política Obrera forma parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, tiene, espacio propio. Contanos cómo quedó la conformación de este Frente de Izquierda. Sí, vos sabés que nuestro espacio es el resultado de una crisis que se produjo en el Partido Obrero hace 2 años atrás. Nosotros, digamos, un conjunto de militantes encabezados por Altamira y por quien les habla, solicitamos el derecho de tendencia, es decir, actuar como corriente interna dentro del Partido Obrero, pero bueno, esa posibilidad se nos negó. Luego hubo un proceso de separación, o sea, fuimos excluidos del partido. Bueno, conformamos nuestro propio espacio, nuestra propia personería como Política Obrera, y luego, bueno, en el Frente de Izquierda hubo un debate sobre la posibilidad de llegar a realizar una interna. Nosotros planteamos una interna de toda la izquierda. Finalmente, los partidos del Frente de Izquierda rechazaron esta posibilidad. Por eso concurrimos con nuestra propia lista a estas elecciones. Uh-huh. No lograron acuerdo entonces. No, nuestro planteo era que una interna abierta de toda la izquierda sirviera, por un lado, para conformar una lista común, es decir, justamente no dispersar esfuerzos. Y al mismo tiempo que en ese marco se pudiera llevar adelante un debate de cara al conjunto de la población sobre los distintos programas y estrategias de cada corriente de izquierda, y por lo tanto el electorado pudiera juzgar. Pensamos que en los partidos de izquierda, del Frente de Izquierda, primó el interés de llegar a un acuerdo en torno de los cargos, no de llevar adelante este debate político, y por lo tanto se cerró esa posibilidad. Por eso presentamos nuestra lista. Bueno, es igualmente, ya va de suyo la respuesta de tu parte, pero no es dividir, no es hacer el juego, no es perder espacio en el... Sí, desde luego que hubiera sido mejor concurrir en una paso común, que fue lo que nosotros propusimos, pero bueno, no estuvo esta posibilidad. Entonces, naturalmente, ante esto no nos vamos a callar o no nos vamos a ir a casa. Tenemos el derecho a poder actuar políticamente y expresar nuestras posiciones. Y bueno, ahora el electorado decidirá, digamos, qué corriente representa con más claridad los problemas que hoy tenemos. Más allá de este tipo de problemas, nosotros partimos de una consideración de fondo, y es que la izquierda está en una crisis importante. El Frente de Izquierda no ha crecido, no ha tenido una evolución favorable en las últimas elecciones. Nuestra corriente piensa que jugó un papel deslucido durante toda la crisis que terminó con el gobierno de Macri. No tuvo una posición política que marcara con claridad el estado de derrumbe, ¿no es cierto?, que vivió el país en aquel momento. Bueno, y creo que en general, siendo la izquierda una corriente transformadora, la vemos más preocupada en ver si junta los porotos para tener un cargo o dos en el Parlamento, a el hecho de dar, digamos, una salida estratégica a la crisis que estamos viviendo, que la pandemia la mostró con toda claridad y que por supuesto tiene un alcance mundial y hace al régimen social capitalista, digamos, considerado
considerado en su conjunto. Este era el debate que pensamos que había que dar. No hubo interés en esto. Cuando uno escucha en general a la izquierda o a sus voceros, la ve autoproclamatoria, ahora, por ejemplo, con un discurso donde llama a constituirse como tercera fuerza, es decir, ver cómo se refuerza a sí misma y no cómo da una salida a la crisis social, sanitaria, política inmensa que estamos viviendo. Y bueno, Política Obrera va a colocar el acento en este último aspecto que le señalé recién. Uh-huh. Van por la ciudad de Buenos Aires, provincia. Vamos a estar en Capital, en provincia de Buenos Aires, va a ser candidato Jorge Altamira, y luego en varias provincias del interior del país, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, es decir, nos presentamos en un conjunto de provincias. ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene el espacio? Yo le diría dos cuestiones centrales. La economía argentina se tiene que reorganizar a partir de dos cuestiones. En primer lugar, para terminar con un cuadro de pobreza que es el más agudo que ha vivido la Argentina en su historia, es necesario establecer salarios, es decir, ingresos del trabajo que aseguren el costo de la canasta familiar. En un país donde los rendimientos están asegurados al capital, en un país donde los bancos, por financiar al Estado, han cobrado tasas de interés fabulosas y en medio de la pandemia, lo que se debe asegurar es el ingreso del trabajo y por supuesto asociado a esto el ingreso de los trabajadores pasivos, que son las jubilaciones. En segundo lugar, y a partir de un salario que cubra la canasta familiar en 8 horas de trabajo, es necesario establecer un plan que asegura el reingreso al trabajo de la inmensa masa de trabajadores desocupados, que actualmente o viven de un plan o viven de la nada. Salario y desocupación están vinculados, porque en la Argentina convive el sobretrabajo, es decir, el que tiene 2 trabajos o 3 para poder vivir, con la falta de trabajo. Cuando el salario asegura la canasta familiar en 6 horas u 8 horas, entonces puede asegurarse la posibilidad de ingreso al trabajo de los que hoy no lo están haciendo. ¿Cómo atacarían la inflación? Bueno, el primer problema de la inflación... Y el déficit fiscal. Sí. El primer problema de la inflación es que la consecuencia de la inflación ha sido la caída del salario. Ha sido muy claramente la caída del salario. Es decir, los salarios deben ser colocados en el nivel anterior a todo este proceso de erosión inflacionaria. Pero las ¿cómo empresas hace? Deben exponer. Pero Ramal, ¿cómo hace una empresa para aumentar salarios cuando los márgenes de ganancia se van achicando cada vez más y no se pueden parar? Quizás, no sé, pienso en una pyme, en un comercio que vive de la venta a pucho y que está empujado por porque una cosa es la inflación mayorista y la minorista. Continuamente estamos viendo que la inflación mayorista está arriba del 65%, la minorista, la que nosotros percibimos, está acercándose al 50%. El comerciante mismo está absorbiendo costos inflacionarios y usted está pidiendo que el salario que tiene un dependiente de ese comercio que está absorbiendo costos inflacionarios también empuje el salario de su empleado. No hay primero, margen. Ocurre lo siguiente, usted no me puede enfocar el problema del salario desde el lugar del almacén y del dependiente. Pero hay una hay realidad. Hay que verlo en un cuadro de conjunto el problema. Pero el cuadro de conjunto obvia a los cuadros pequeños como el que le acabo de describir. ¿Me permite hablar? Nosotros no tenemos una inflación de salarios hoy. Tenemos una inflación de beneficios.
Es decir, lo que inflaciona, lo que eleva los precios, son los beneficios del capital y no los ingresos del trabajo. Todos los costos deben ser expuestos con claridad. En primer lugar, el financiamiento de la economía es usurario, porque el Estado le paga a los bancos que absorben la emisión monetaria un interés cercano al 40%. Luego ese interés se traslada al conjunto de la economía. Las tarifas o están dolarizadas o reciben un subsidio del Estado compensando esa dolarización que obliga al Estado a emitir y a absorber esa emisión con el financiamiento usurario que yo antes le mencionaba. Cuando colocamos sobre la mesa todos esos costos, incluyendo el de la deuda pública, es muy claro que la economía se puede reorganizar a partir, naturalmente, del interés del que vive de su trabajo y no del que hoy está viviendo de la usura, de la deuda pública, de contratos de extracción de recursos energéticos que duplican o triplican los costos reales. Le puedo asegurar que colocando sobre la mesa todas estas cuestiones, la economía puede reorganizarse para pagar un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Y el almacenero y el pequeño propietario y el pequeño productor recibirían los beneficios de una reactivación económica que hoy está completamente frenada por la caída de la demanda. ¿O usted cree, Fabián, que la demanda se va a reactivar con ahora 12, ahora 24 o ahora 30? Es decir, endeudando a la población. Este es el punto. Y en este contexto, ¿cómo trabajaría el déficit fiscal emanado de, contener tarifas y demás? Bueno, el déficit fiscal tiene su principal talón de Aquiles en la deuda pública. Argentina tiene un círculo vicioso entre déficit fiscal y deuda pública que no es como lo presentan los economistas liberales. Argentina no se endeuda para cubrir el déficit fiscal. Tiene déficit fiscal como resultado de una deuda pública de décadas que ya pagó varias veces. Si esta cuestión no se pone de manifiesto, Argentina marcha, ¿no es cierto?, a una suerte de hipotecamiento a perpetuidad. ¿Qué es lo que vamos a vivir o lo que va a ocurrir como resultado del acuerdo con el Fondo Monetario que van a suscribir los diputados que sean votados al próximo Congreso? Hoy tenemos un escenario de grieta, ¿no es cierto?, y partidos que han hecho de la campaña electoral un escenario de pullas, pero le puedo asegurar que en el próximo Congreso, de López Murphy a Máximo Kirchner, fíjese que lo que le digo, de López Murphy a Máximo Kirchner, se van a tomar de la mano para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Naturalmente los diputados de Política Obrera, si llegamos a estar allí, lo vamos a rechazar y vamos a llamar a un debate y a una intervención popular frente a esta situación. Ramal, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con usted. Muy Gracias amable. a usted, Fabián. Hasta luego. Adiós. Marcelo Ramal, dirigente de Izquierda.